En esta segunda clase teórica sobre la historia de la arqueología argentina vamos a retomar donde dejamos a mediados del siglo XX para ver los dos periodos más recientes en el desarrollo de la disciplina. Recordemos la metodología o el marco de análisis que habíamos planteado, donde buscamos entender los cambios, las variaciones en las teorías y prácticas de investigación en función primero del estado del campo arqueológico, entendido como un espacio de juego con ciertas normas, ciertos agentes, actores, y que se disputan la autoridad científica para hablar sobre el nombre de la ciencia, sobre el pasado prehispánico, sobre la arqueología, y a su vez una segunda instancia que comprende factores sociales, históricos, contextuales, que incluyen el estado de la arqueología mundial, el contexto histórico nacional e internacional y los diferentes cambios tecnológicos que afectan la práctica de la investigación arqueológica. Recordemos la periodización planteada con 4 periodos. Los dos primeros fueron desarrollados en la primera clase teórica. Ahora vamos a avanzar con el tercer periodo, cuya fecha de inicio tentativa indicativa sería 1955 y que se caracteriza por el desarrollo, un gran desarrollo académico de la arqueología argentina, pero en un marco de extrema inestabilidad política e institucional. A nivel de contexto, recordemos, esto es la posguerra y en el caso nacional es la caída, el derrocamiento del segundo gobierno de Perón. A nivel mundial, la posguerra significó la hegemonía definitiva de Estados Unidos, en parte sobre el mundo, podemos decir, pero sobre todo sobre América Latina, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, con la Unión Soviética, donde tenía la mayor importancia para Estados Unidos un control geopolítico sobre el continente, sobre todo a partir de hechos como fue la crisis de los misiles en Cuba, a la cual me refiero acá con esta infografía. Recuerden, esta crisis generada por la instalación de armamentos de misiles en Cuba por parte de la Unión Soviética generó una reacción enorme y a partir de la cual se impulsaron políticas se quiere, de hegemonía cultural, no solo de control política y territorial y militar sobre América Latina, sino también de hegemonía cultural que va a tener incidencia en el campo científico. También pensemos algunos desarrollos tecnológicos asociados a la guerra, como pueden ser los métodos radiométricos, concretamente el método de carbono 14, un subproducto de lo que fue la investigación nuclear en función de la guerra, pero que revolucionó realmente la forma de establecer cronologías en la arqueología. A nivel político, entonces tenemos esta alternancia de gobiernos pseudodemocráticos. Digo esto porque el peronismo estuvo proscripto, ustedes saben, hasta 1973 en estas elecciones, pero también estos gobiernos pseudodemocráticos eran derrocados una y otra vez por golpes militares. A nivel político, económico, de política económica, si se quiere, es un retorno al liberalismo, ¿cierto? Anterior de la década del 30, por ejemplo, solo que en este caso la dependencia se asocia no tanto a Europa, Inglaterra, como había sido en el periodo anterior, sino esta vez ya a una dependencia de los Estados Unidos. En la arqueología argentina vemos diferentes vaivenes al compás un poco de esta inestabilidad política, pero se reconoce una clara trayectoria de consolidación y de crecimiento académico. Comenzando por la profesionalización de la arqueología con la creación de las primeras carreras de arqueología o de antropología con orientación a arqueología específicamente, primero en la Universidad de La Plata, seguida en breve por Buenos Aires y poco después en Rosario como una orientación de la carrera de historia que llevó al surgimiento de los primeros egresados, los primeros profesionales formados a lo largo de toda su carrera ya como arqueólogos a comienzos de la década del 60.
Esto, además de consolidar la reproducción del saber experto, la reproducción disciplinaria, permitió, por ejemplo, la incorporación de mujeres a la arqueología como ya profesionales que, como habrán notado, estaban prácticamente ausentes durante los dos periodos anteriores, excepto a veces, en casos muy excepcionales, como ayudantes de sus maridos, que eran los arqueólogos, los exploradores, los que figuraban en los anales de la ciencia. Otro avance, otro hecho decisivo fue la creación del CONICET en el año 58, que hasta el día de hoy es una de las principales instituciones que financia la arqueología y marcó una enorme diferencia con otros países de América Latina que no tienen una institución comparable en términos del desarrollo de una tradición de investigación científica en el país. Otro elemento hecho a destacar, esto la realización de un segundo Congreso Internacional de Americanistas en el país, en este caso en el año 66, que se realizó en Mar del Plata y que incluye entre sus actas todo un volumen dedicado a la arqueología que captura o recoge un poco así los avances realizados en varias décadas ya de investigación arqueológica en el país. El año 66, ustedes saben, con el advenimiento de Onganía al gobierno, representó la noche de los bastones largos, la entrada de los militares a la universidad, la ruptura de la autonomía universitaria, algo tan caro desde la reforma de 1918, y esto es simbólico en realidad de la interferencia directa de la política en la ciencia, en la universidad, algo que llegaría a su culminación con el proceso militar, la dictadura del 76, perdón, a el 83, cuando hubo directamente represión, censura, quema de libros, expulsión de profesores y prohibición de dictar una cantidad de contenidos en la universidad. Esto comienza esta tradición que esperemos que no vuelva, pero que caracteriza mucho a esta época. Alternando, claro es, con momentos de efervescencia política y de expansión intelectual, si se quiere, como fueron los primeros años de la década del 70, donde las carreras de antropología y de arqueología relacionadas a ellas fueron como hervideros de nuevas ideas o de una crítica de estas políticas vinculadas a la dependencia de los Estados Unidos. Otro hecho a destacar, entonces, es la creación del LATIR, del primer laboratorio de análisis radiocarbónico, algo que, bueno, que existe hasta el día de hoy en nuestra universidad, en la Universidad de La Plata, y que también ha representado un avance único para la arqueología en Argentina respecto al resto de América Latina. ¿Qué teorías, métodos, temas de investigación prevalecen en esta época? Vamos a comenzar con el núcleo meridional del país, Pampa, Patagonia, y relacionado a esta tradición comienzan investigaciones en el nordeste del país. Vemos, como anticipábamos en la clase anterior, que continúa el predominio de la escuela histórico-cultural, principalmente por influencia de Bórmida y Menguín en la UBA, y posteriormente durante el proceso en el propio CONICET, donde tuvieron gran influencia política para seleccionar o excluir a distintos investigadores. Y de hecho, el último 24 de marzo, el CONICET hizo un reconocimiento público con la instalación de una placa con los desaparecidos de la carrera, investigadores, becarios del CONICET, también un pedido público de disculpas por arbitrariedades cometidas en esta época dentro del CONICET por obra de esta corriente en general en todo el CONICET, que incluye a la arqueología, por supuesto. Otras tendencias empiezan, sin embargo, a pesar de este predominio en el sur de esta escuela, comienzan a aparecer otras tendencias que se vinculan con una perspectiva ecológica y funcional, muy vinculado a lo que es la ecología cultural, por ejemplo, en los Estados Unidos. Recordemos esta estrecha vinculación con la ciencia de los Estados Unidos que se plantea en esta época de la Guerra Fría.
Y recordemos que la arqueología en Estados Unidos, estamos hablando de la década del 60, 70, comienzos del 80, estaba fuertemente influida por la arqueología procesual o nueva arqueología que tenía esta orientación funcional en reacción al particularismo histórico, a la escuela histórico-cultural, al normativismo en los Estados Unidos. Entonces, a pesar de esta hegemonía de la escuela histórico-cultural, algunos arqueólogas empiezan a investigar, a trabajar con estas ideas y se traduce, por ejemplo, un énfasis en la variabilidad del registro arqueológico. En lugar de reducir todo a culturas que se caracterizaban por algunos artefactos típicos, diagnósticos, fósiles guía, se empieza a buscar la variabilidad funcional, distintos sitios posiblemente como áreas o escenarios de actividades diferentes o la complementariedad funcional entre sitios de distintas características. Comienza el enfoque regional, estudiar no los sitios en sí mismos, sino la ocupación de regiones enteras. Empezar a pensar las diferencias en las industrias líticas, no ya como diferencias culturales, sino como tal vez diferencias funcionales o relacionadas con distintas áreas de actividad o la función de distintos sitios en ciertas estrategias adaptativas que siguen los grupos para poder resolver sus problemas, sus desafíos adaptativos, económicos, de subsistencia. Vemos así entonces se recupera esta conexión entre, o se recupera, se plantea, se elabora por primera vez esta contextualización de lo cultural en el marco de los procesos económicos, sociales, de los cuales es parte, ¿no? Metodológicamente, entonces, continúa un refinamiento de la estratigrafía en la medida en que hay una recuperación por el interés en la profundidad temporal. Se practican excavaciones en área, buscando reconstruir áreas de actividad, algo muy característico de la arqueología norteamericana, funcionalista, ¿cierto? Y se incorporan de a poco otras líneas de evidencia, más allá de las evidencias líticas, de las industrias líticas que habían acaparado la atención de los arqueólogos hasta entonces, con la realización de los primeros fechados radiocarbónicos, análisis de sedimentos para ver procesos de formación de sitio, el estudio de la fauna, porque empiezan a haber preguntas de carácter económico y adaptativo, entonces la fauna empieza a ser una línea de evidencia fundamental para entender las economías y sus cambios. Empiezan no solo a estudiarse los artefactos líticos terminados, más elaborados, sino todos los desechos, porque hay un interés en entender las cadenas tecnológicas, las cadenas operativas que dan origen a los diferentes artefactos. Se incorpora el estudio del arte rupestre como una línea de evidencia más, y hay una creciente tendencia a la interdisciplina. Y acá algunos de estos tempranos trabajos que empiezan a cambiar los enfoques en el curso ya de la década del 70 hacia finales del periodo que estamos tratando. Pasando al noroeste y el centro oeste de Argentina, acá la influencia de la arqueología norteamericana es todavía más patente y está en gran medida quien es protagonista de traer estas influencias, innovaciones teóricas, metodológicas, fue Alberto Rex González, en cuyo trabajo podemos reconocer dos periodos, dos momentos que se relacionan con distintas influencias norteamericanas sobre su carrera y sobre sus discípulos y a través de ellos que tuvieron gran influencia en la arqueología del noroeste. Un primer momento que asociamos con la década del 50 y el 60, hay un énfasis en el trabajo de campo y en la construcción de cronología, es decir, revertir esta idea que había primado durante la primera mitad del siglo de la escasa profundidad histórica de los procesos y por lo tanto de la exégesis histórica como la metodología fundamental de la arqueología en el noroeste. Contra esto, entonces se reafirma esto de que existe un proceso cultural de gran profundidad temporal que reconoce diferentes momentos y culturas, no todo se reduce a los diaguitas o los pueblos documentados por los conquistadores en el último momento de esta secuencia, siguiendo acá el antecedente de Bennett, la obra de Bennett
y colegas en el 48 fue un antecedente de esto sobre el que Rex González trabajó y profundizó, asociando los diferentes momentos culturales planteados por Bennett en base al estudio de colecciones, asociándolo con flechados radiocarbónicos a través de la realización de excavaciones seleccionadas. Dos trabajos son fundamentales en esto. Por una parte, el de 1955, Contextos culturales y cronología relativa, donde plantea un primer modelo cronológico para el noroeste argentino, que después va a ir refinando y modificando Rex González, pero fue un punto de inflexión. Y un segundo trabajo, esta vez basado en lo que fue su tesis de investigación doctoral, una excavación realizada en la gruta de Intihuasi, en San Luis, donde identificó dos grandes momentos estratigráficamente y pudo fecharlos en el desarrollo de los cazadores recolectores anteriores al sedentarismo, a la cerámica, y le permitió relacionar estas industrias en base a la cronología y a los artefactos típicos de estos dos niveles con otros sitios precerámicos que eran conocidos por entonces. Entonces, tanto a través de la introducción del radiocarbónico por el énfasis en la profundidad temporal de los desarrollos precerámicos fueron fundamentales estos aportes. Por otro lado, a través de sus discípulos empezaron a estudiar otras regiones que hasta entonces del noroeste argentino, que hasta entonces habían pasado desapercibidas o no habían recibido la atención de la arqueología, como puede ser la arqueología de la Puna, trabajada por Pedro Krapovicas, por ejemplo, de las selvas occidentales, trabajadas inicialmente por otro discípulo de Rex González, Osvaldo Heredia. A partir de los 70 y al ritmo o en correspondencia con cambios en la creciente influencia de la nueva arqueología o arqueología procesual norteamericana, con su énfasis en el neoevolucionismo, pensemos en Stewart, Julian Stewart, Leslie White, la influencia que tuvieron en Binford, por ejemplo, y la ecología cultural. Entonces, un segundo momento, a través de Rex González se inclina mucho al evolucionismo, y algunos de sus autores, como pueden ser Núñez Regueiro, van a tomar muchas de estas ideas y elaborarlas. En el caso de Núñez Regueiro, o otros autores como pueden ser José Antonio Pérez u Osvaldo Heredia, muy vinculando el neoevolucionismo con el marxismo, van a generar ciertos modelos teóricos que privilegian la producción, los modos de producción, si se quiere, o los niveles de desarrollo social asociados con esos modos de producción como ejes rectores de estas cronologías, que dejan ya de ser simples cronologías, secuencias culturales, para ser secuencias de procesos de desarrollo históricos, con un fuerte énfasis en lo social y en el materialismo histórico. Otro hecho notable de esta época es un acercamiento entre la etnohistoria para el noroeste argentino y la arqueología, sobre todo impulsado desde la etnohistoria andina por John Murra. Ustedes saben, en los 60 y los 70 publica una serie de trabajos que son fundamentales para la antropología andina en general, la historia e incluso la arqueología. E incluso Murra tuvo un par de estudiantes, alumnos, a quienes les encomendó poner a prueba arqueológicamente, testear arqueológicamente algunos de sus modelos etnohistóricos para tratar de determinar hasta qué punto tenían una antigüedad muy anterior al momento de la conquista. Estoy pensando, por ejemplo, en John Hislop, un alumno de Murra, que fue el primero en investigar sistemáticamente la red vial incaica, el camino del Inca, o en Craig Morris, que trabajó algunos de los grandes sitios incaicos como Huánuco Pampa de los Andes centrales, tratando de poner a prueba arqueológicamente algunas de las ideas de Murra sobre la organización del imperio inca, que había sido su tesis doctoral. Bueno, en el caso de la Argentina fue Ana María Lorandi, una alumna, una estudiante de Murra, quien introdujo muchos de estos modelos etnohistóricos. Lorandi antes se había iniciado como arqueóloga bajo la tutela de Rex González, y posteriormente en las últimas décadas de su vida se dedicó a la etnohistoria, pero entonces hizo de puente
fue una persona clave en esto. El propio Rex González tomó muchas de las ideas de Murray, muchas ideas de la etnohistoria aplicadas a la arqueología, o Rafino, por ejemplo. Ellos tres, Lorandi, González y Rafino, fueron cruciales en establecer claramente la noción de que los incas habían efectivamente conquistado el noroeste argentino, revirtiendo aquellas ideas de Ambrosetti que habían primado durante gran parte del siglo XX, algo que ocurrió a fines de los años 70, este cambio, esta aceptación de la conquista incaica del NOA y del centro del oeste argentino. Y así llegamos al cuarto periodo, el reciente, que comenzaría con el retorno a la democracia en el año 83 y se extendería hasta la actualidad. En términos del contexto histórico mundial, ustedes saben, estaría asociado aproximadamente con el fin de la Guerra Fría, la caída del muro, una serie de cambios tecnológicos con el desarrollo de la web, de las computadoras personales y de las comunicaciones, que sumados a la imposición del neoliberalismo a partir de la década del 80, primero en algunos países que fueron como ensayos, desde Inglaterra, entre los países centrales, hasta Chile, en Latinoamérica, esta asociación de la globalización de la tecnología más el neoliberalismo es lo que da origen a esta era de la globalización, que se asocia con un multiculturalismo a medida que hay una integración cultural a nivel global. También paradójicamente, o no, esto sería para profundizarlo, hay un resurgir de las identidades indígenas, muchas veces incluso financiadas o apoyadas económicamente desde los países centrales. Y en gran medida este reconocimiento de la diversidad cultural y valorización de la diversidad cultural, por un lado tiene un costado que es el culturalismo, una disociación nuevamente de las culturas indígenas de los recursos económicos que permiten su reproducción material y política como comunidades independientes. Y por otro lado, si se quiere, un avance de lo que es el capitalismo, la economía de mercado sobre incluso los bienes culturales que pasan a ser valorados como mercancías, ¿no? A través de, por ejemplo, el turismo cultural o las industrias culturales en el marco del multiculturalismo pueden pensarse también como un avance del capitalismo, incluso sobre la cultura como mercancía. A nivel nacional, bueno, sabemos una época de recomposición institucional con fuertes oscilaciones en las políticas económicas, desde la era de Menem, el 90, con aplicación de políticas neoliberales, ¿cierto?, a las primeras décadas y media de este siglo, después de la crisis del 2001, con una fuerte inversión en ciencia y en la universidad, seguida, bueno, por una era de retorno neoliberal y, bueno, nos encontramos ahora todavía muy reciente para sacar conclusiones saliendo de la pandemia. Dentro de esto yo quisiera destacar en la arqueología argentina tentativamente 4 procesos que me parecen importantes para entender la situación del campo científico en la arqueología argentina actual. Y vamos a tratarlos a continuación. El primer proceso es una expansión demográfica, incluso y complejización del campo arqueológico. Se aumentó sustantivamente el número de profesionales, comenzando con la creación de nuevas carreras en el interior del país, sobre todo. Algunas de ellas carreras específicamente de arqueología, ya no ni siquiera de historia con orientación en arqueología o de antropología con orientación en arqueología como ocurre en Salta o en Buenos Aires, o ciencias naturales con orientación en arqueología como ocurre en nuestra universidad, sino carreras específicamente desde el primer año diseñadas para formar arqueólogos profesionales, como ocurre en Catamarca o en la Universidad de Tucumán. Por otro lado, una formalización de los posgrados, de la maestría y el doctorado como etapas necesarias y de alguna forma continuas luego de la obtención del grado para completar la formación profesional. Es decir, se complejiza, se extiende y se estandariza la formación de posgrado,
siguiendo el modelo norteamericano, según el cual uno hace el grado y después termina el posgrado y recién ahí obtiene un título que realmente es habilitante en función de la investigación. Esta transición del modelo europeo, donde la tesis doctoral era la culminación de la vida, no era algo directamente formativo, hacia el modelo norteamericano, donde el doctorado es parte de la formación, se produjo en gran medida en el curso de la década del 90 y hoy ya está totalmente establecido. Como ustedes saben, para acceder a posiciones en la universidad, en el CONICET, es necesario tener el doctorado. Esto es algo de las últimas 2 décadas, un poco más de 2 décadas nomás. Por otro lado, por ejemplo, se formaliza el gremio de arqueólogos, la APRA, como una asociación gremial. Hay un cambio en la ley, se reemplaza la antigua, casi centenaria ley 9080 por la ley 25743 de protección del patrimonio arqueológico, que es la actual, con la creación del RENICOA, del Registro Nacional de Antigüedades, de bienes arqueológicos y paleontológicos que funcionan en el marco del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. En el CONICET es notable durante los primeras, entre el 2003 y 2015, una expansión formidable de la cantidad de becas. Se duplicaron o más todavía la cantidad de becas, ingresos, inversión en subsidios, que dio un crecimiento demográfico realmente enorme en el CONICET y en todo el campo. Si a esto sumamos la expansión de las carreras de la universidad, realmente se expandió el campo de una forma enorme. Y se empiezan a consolidar otros campos laborales fuera del estrictamente académico, la universidad, el CONICET, como pueden ser los estudios de impacto ambiental, algo que todavía tenemos una deuda pendiente de consolidar, de expandir, de profesionalizar enteramente. El crecimiento también se traduce, por ejemplo, en la cantidad, el volumen de información producida. Ya no solo porque hay mayor cantidad de fondos, mayor cantidad de arqueólogos y arqueólogas profesionales en diferentes nichos académicos, sino también por lo que significa la digitalización de la análisis de datos y producción de conocimiento y publicación, que hace que el volumen de producción científica haya crecido de una forma fantástica. Acá les he hecho una enumeración de revistas que son o de arqueologías nacionales o que incluyen partes sustanciales de arqueología, más de 20, con referatos, también la imposición de los referatos ciegos externos profesionales como una marca de profesionalización del campo en esta época. Por otra parte, se expanden los foros profesionales. Ya estamos, hemos concluido ya el 20º Congreso Nacional de Arqueología Argentina, estamos yendo hacia el próximo, pero además de los congresos nacionales, ya tenemos reuniones científicas que son más acotadas, otra consecuencia de la expansión de la demografía de nuestra disciplina, con jornadas regionales. La última que se ha instituido justamente este año fueron las jornadas de arqueología del noroeste argentino en su primera edición, pero ya existen las del nordeste, de la región pampeana, de Patagonia, del centro oeste, pero también reuniones temáticas, ¿no? Que, por ejemplo, los congresos de zooarqueología, de arqueometría, hay de industrias líticas, de arte rupestre, y también de temas más transversales a diferentes industrias o líneas de evidencia, como pueden ser jornadas de arqueología de la alimentación, por ejemplo, entre otras, o jornadas de arqueología, congresos de arqueología histórica, por ejemplo. Todo lo cual muestra esta complejización del campo profesional. El segundo proceso que es importante considerar es el proceso de reidentificación y reorganización de los pueblos indígenas contra aquellas sentencias de Benedetti que veíamos en la clase anterior, que proclamaba que los pueblos indígenas estaban muertos y solo estaban la arqueología para hablar por ellos o para rescatar su memoria. A partir de la reforma constitucional del 94 se reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas, sumado a la adhesión de la Argentina al convenio 169 de la OIT, que
reconoce nuevamente el derecho de los pueblos indígenas a controlar los recursos materiales y culturales necesarios para su reproducción y su bienestar. Entonces hay toda una ola de reorganización de los pueblos indígenas que hasta entonces estaban invisibilizados, fragmentados, perseguidos, desvalorizados. Entonces empiezan a resurgir y todavía es un proceso que está en pleno desarrollo. Actualmente diría que en todas las provincias del país hay cantidad de pueblos indígenas que tienen reconocimiento legal. Y el resurgir de los pueblos indígenas plantean, yo creo que es uno de los desafíos más importantes, más críticos y complejos para nuestra disciplina actualmente en el país. En principio, bueno, los pueblos indígenas, el primer reclamo ha sido el de repatriación de restos. Recordemos que las primeras colecciones arqueológicas, allá en los inicios de la arqueología a fines del siglo XIX, fueron realizadas tras los ejércitos de la conquista al desierto, ¿no? En algunos casos, algunos de los restos humanos incorporados a nuestro Museo de la Plata, por ejemplo, fueron procedentes de líderes indígenas que tenían nombre y apellido y cuya repatriación fue con toda justicia reclamada y hecha efectiva en las últimas décadas. Algunos ejemplos, el cacique Inacayal o de Mariano Rosas. Esto de hecho ha sido formalizado a través de una ley concretamente que obliga a la restitución de los restos mortales aborígenes en los casos en que sean reclamados por sus descendientes. Otro elemento es el reclamo por la consulta informada previa a toda investigación necesaria a las comunidades cuando se realizan investigaciones arqueológicas en sus territorios, algo que ya fue acordado en un foro en la Declaración de Río Cuarto, una mesa de conversación entre representantes indígenas y arqueólogos. Yo diría, puedo identificar como 4 ejes, entre otros posibles, de conflicto entre pueblos indígenas y arqueología. El primero es el problema territorial, la necesidad de la arqueología de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a decidir lo que ocurre en sus territorios, es decir, solicitar su permiso y su consentimiento para poder realizar investigaciones en sus territorios, algo que no era una práctica en absoluto difundida hasta hace, les diría, 2 décadas o incluso menos tiempo. Un segundo punto es el reconocimiento político, es decir, la necesidad de una consulta es reconocerlos por parte de la ciencia arqueológica como sujetos políticos que deben consentir a la realización de investigaciones que afectan sus intereses como comunidades. Por lo tanto, es fundamental la consulta informada previa a cualquier investigación o incluso a la solicitud de permisos de las autoridades provinciales, algo que ya está incorporado a muchas de las legislaciones provinciales sobre el tema. Otro elemento, quizás los más radicales entre los indígenas, cuestionan a la arqueología como ciencia, es decir, en qué medida la arqueología o la ciencia en general tiene más derecho o tiene un derecho autorizado a hablar sobre su historia mayor que el que tienen ellos mismos a partir de su historia oral, su habitar en el territorio, su convivencia con los restos del pasado. Entonces, otro punto de discusión acá son las categorías de conocimiento, el saber científico, el saber experto versus el saber tradicional. Y acá hay distintas posiciones. Están los cientificistas que consideran que nosotros tenemos razón porque tenemos el método científico, hasta quienes piensan en una multivocalidad, que hay diferentes formas de conocer el pasado y que son válidas y que pueden convivir e enriquecernos, hasta quienes consideran que tal vez los propios indígenas, en la medida en que pueden incorporar elementos de la ciencia, van a poder plantear formas novedosas y superadoras de conocer el pasado que integren elementos de distintas tradiciones culturales. Y finalmente otro elemento a considerar es el problema de la mercantilización de los bienes culturales, ¿no? Todos estos proyectos de patrimonialización o de turismo arqueológico en territorios indígenas
en los que muchas veces somos convocados a participar o participamos, o incluso algunos son solicitados por comunidades indígenas o impulsados desde los gobiernos provinciales. También es algo que debemos reflexionar, cuál es nuestra posición respecto a este tipo de emprendimientos que, como digo, implican una mercantilización, una comodificación de los bienes culturales. Un tercer proceso importante a considerar tiene que ver con la digitalización y la multiplicación de la información arqueológica, que mencionaba como consecuencia tanto de las tecnologías digitales como de la expansión demográfica del campo, ¿no? En este sentido me parece interesante el concepto de Manuel Castells, de la sociedad de la información, un momento donde el desarrollo y la riqueza de los capitales tienen que ver con el conocimiento y con el acceso a las tecnologías para el procesamiento, el manejo de información o la circulación de la información, como que son aspectos centrales del capitalismo contemporáneo y por lo tanto de la dinámica científica, y que plantea una serie de ventajas, digamos, y de inconvenientes que debemos enfrentar actualmente, que son muy de esta época. No existían como tales hace 30 años, cuando muchos de nosotros nos formamos en una era analógica, predigital. En cuanto a las ventajas, bueno, por un lado, hay una capacidad de producción de información, incluso muchos métodos cuantitativos, por ejemplo, solo son posibles hoy en día, como los análisis estadísticos multivariados o la lectura de imágenes remotas, etcétera, con la tecnología que existe actualmente, o la circulación, la capacidad de poder acceder a las publicaciones actuales en tiempo real en el momento en que son publicadas, algo que era imposible hace 20, 30 años, cuando había que conseguir los libros, fotocopiar o con las tecnologías analógicas. Por otro lado, también es posible un diálogo, interacción e incluso la formación de equipos internacionales o multidisciplinarios, que es posible a través de las tecnologías de comunicación. Pero por otro lado también genera una serie de problemas, por ejemplo, que tienen que ver con las relaciones de dependencia que se profundizan en la globalización, por ejemplo, esta dependencia de los modelos académicos globales. Por ejemplo, en la evaluación, ustedes saben, en muchos ámbitos hay una tendencia en la evaluación de la performance científica a seguir indicadores bibliométricos, que son índices de impacto que generan las grandes compañías editoriales, donde se publican las grandes revistas científicas, y que de alguna forma responden a esos intereses de esos conglomerados editoriales de los poderes fácticos que están detrás de ellos, ¿no? Entonces, un desafío para la arqueología argentina o para las ciencias sociales y las humanidades en los países no centrales, de tratar de mantener independencia, sobre todo en estas disciplinas que tienen que ver con la reflexión crítica sobre nuestras condiciones históricas, nuestro futuro, modelos de desarrollo social. Por otro lado, otros problemas tienen que ver con tensiones de escala, es decir, el volumen de información es tan grande que a menudo es difícil mantenerse al día, plantean nuevos desafíos muy diferentes a los que teníamos hace 2 décadas, cuando la cantidad de información era mucho menor, ¿no? Y esas dificultades para procesar tanta información a menudo generan redundancia, por ejemplo, disgregación en las conversaciones, o una atomización de los problemas por un exceso de especialización. Y crea demandas de nuevos géneros, incluso de producción científica, como pueden ser la síntesis. Es notable que no se ha escrito una síntesis de la arqueología argentina en más de 3 décadas. Y esto en parte tiene que ver con esta gran cantidad de información que sería necesario sintetizar para plantear una obra de estas características. El cuarto proceso, y relacionado con el anterior, que tenemos que destacar, es una creciente especialización y diversificación temática que va de la mano con una mayor pluralidad teórica, con la aparición de nuevas líneas de trabajo, como puede ser la arqueología forense o la arqueología histórica, pero también el abordaje de nuevos temas, desde algunos más vinculados a las arqueologías procesuales o evolucionistas, como puede ser la reconstrucción paleoclimática, la biogeografía, los estudios de movilidad o tecnología, y otros más vinculados a las teorías sociales,
que han tenido mayor influencia, sobre todo en el noroeste argentino, y esto es algo que vamos a tratar más extensamente en la unidad 2, pero que entonces privilegian otras temáticas que hasta entonces no habían sido abordadas, como pueden ser los procesos políticos, la semiótica, las relaciones de género en el pasado, la identidad, la memoria, o aspectos del ritual o las cosmovisiones, por ejemplo. En términos teóricos, entonces, conviven distintas corrientes las que podíamos destacar. Por un lado, una raíz en las arqueologías anglosajonas, tanto norteamericana como inglesa, y que podríamos sintetizar en dos grandes corrientes que hoy prevalecen en la arqueología argentina. Por un lado, una arqueología de raíz procesual, pero con una fuerte orientación evolucionista darwiniana, especialmente seguida por quienes estudian pueblos cazadores recolectores, y que está asociada a la ecología de la conducta y la teoría de la herencia dual, y por otro lado, una arqueología social, como la podríamos llamar, más vinculada a las teorías sociales, que tiene mayor popularidad en el noroeste argentino, aunque esta diferencia procesual Pampa, Patagonia, teoría social noroeste argentina no es tan estricta. Hay quienes practican ambas teorías en otras regiones donde no son mayoritarias. Pero bueno, esta teoría social que apela, por ejemplo, a las teorías de la práctica, de la agencia, el marxismo, las teorías de la materialidad, la antropología simétrica o los enfoques postcoloniales, por mencionar algunas de estas corrientes. También hay que señalar, y vinculado a desarrollos tecnológicos, la introducción de nuevos métodos, por ejemplo, los análisis arqueológicos, arqueobotánicos, tanto de macro como de microrestos que no eran trabajados en periodos anteriores, o incluso la geoarqueología, por ejemplo, para entender diferentes aspectos, no solo de los procesos de formación de sitios, sino también de las prácticas en el pasado. Otros ejemplos de nuevas tecnologías que han revolucionado el estudio arqueológico de ciertos temas son, por ejemplo, los isótopos estables, actualmente utilizados para responder distintas preguntas de procedencia de materiales, dieta, movilidad del ganado, entre otros, o los estudios moleculares de ADN, por ejemplo, que han revolucionado muchas preguntas o muchos debates dentro de la antropología, de la bioantropología. Y para terminar, entonces, acá marcarles algunos textos, además de los ya marcados en la clase anterior. Quiero destacar acá el texto de Politis y Curtoni, que cubre los últimos, hasta cierto punto, los últimos dos periodos. En parte van a tener que recurrir también al teórico, ya que no hay bibliografía sobre las últimas 2 décadas prácticamente. Pero este texto de Politis y Curtoni también está traducido y subido a aulas web. Y como les agrego algunos textos como este de Tarragó para ver desarrollos como bibliografía ampliatoria o de consulta para ver desarrollos arqueológicos en el noroeste argentino.